Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Hay una pregunta que me reconcome a estas horas. O quizá no tanto, pero sí que me deja ahí un poco pensativo. Si un jugador en 11 torneos en 2026 queda 7 veces entre los 4 primeros y su peor puesto ha sido un 24º, ¿se puede decir que está en un mal año? Luego responderemos a esa pregunta. De lo que no hay ninguna duda, en lo que no hace falta preguntarse nada, es en el lanzamiento que ha hecho Ping de los nuevos Scottsdale Tech. Putters diseñados para darte más confianza y mejores resultados en el green. Con acabado en blanco, diseño mallet de alto MOI y la nueva tecnología AQ. Ojo, Q. Te ayudan a alinear mejor, ganar estabilidad y invocar más putts. Descubre cuál encaja mejor contigo en la WebFit Putter app de Ping.com. Ping, juega tu mejor golf. También con los putters Scottsdale Tech. ¡Empezamos! Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de lunes 25 de mayo. Pues el lunes después del gran acontecimiento mundial de la final de Ten Golf The Game. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Ha sido un poco circense, muy ¿no? Un poco circense lo del gran espectáculo mundial que ha sido un poco circense, ¿no? Cuando sí, bienvenidos... Bien, pero acá muy bien, muy bonito, muy bonito. Ahí tuvimos la gran final de The Game. Sí, señor. En Desert Spin iremos ahora con ello. Vamos con la pregunta. Venga. ¿Que has planteado? O porque te estás refiriendo a Don Scotty, ¿no? Me estoy refiriendo a Scotty Scheffler, por supuesto, ¿no? Que volvió a no ganar. Y parece que cuando Scotty Scheffler no gana, el torneo es malo, o la semana es mala, o es un resultado que no es todo lo bueno que debería ser para los estándares de Scotty Scheffler. No sé si se puede hablar de crisis con un señor que ha quedado 4 veces entre los 7 primeros en los últimos... 7 veces entre los 4 primeros en los últimos 11 torneos. No sé realmente si se puede decir que Scotty Scheffler está en crisis porque no termina de rematar las victorias. Ha ganado una vez, ¿eh? Es verdad que fue el primer torneo del año, 2026, y que desde entonces no ha vuelto a ganar, pero es curiosa esa paradoja, ¿no? O esa contradicción que acarrean siempre los mejores del mundo, ¿no? Sí, pero fíjate, hay debates, o sea, esto es un debate abierto, por supuesto, entre los frikis, bueno, y no tan frikis, entre los aficionados al golf, seguro, ¿no? Pero fíjate, hay debates que finalmente no ponen de acuerdo a casi nadie, o no ponen de acuerdo a las dos partes, o como quieras decirlo, casi nunca, ¿no? Y sin embargo, en este debate, si juntas ahora a 2.000 aficionados al golf y nos ponemos a debatir, a hablar, yo creo que los 2.000 o 1.990 de los 2.000 llegaríamos a la misma conclusión. O sea que es un debate con final feliz. O con un final de abrazos, sin estrés, ¿no? Un final de abrazos, ¿no? Sí, porque objetivamente alguien con esos registros no puede estar jugando mal al golf, ni se puede en ningún caso decir que sean malos resultados, pero aquí hay que acudir al megatopicazo, ¿no? O sea, pues como ocurre siempre, ¿no? Para los Lakers es un fracaso no llegar a los playoffs o caer en primera ronda en los playoffs. Pues seguramente sí, porque son los Lakers. Pues esto es lo mismo, si es que esto al final es lo mismo. Y dices, ya, pero es que los Lakers también pasan sus... Ya, pero como son los Lakers, arrastran ese peso y sí o sí tienen que hacer algo muy potente cada año. Pues el Real Madrid,
grandes equipos, ¿no? Pues el Barcelona, el Bayern de Múnich, todos estos, ¿no? Es un fracaso no ganar ningún título para uno de estos grandes equipos, para unos Lakers, para un no sé qué, pues creo que al final llegaríamos al acuerdo de que es fracaso, pero no lo es, ¿no? O sea, objetivamente los resultados son buenos, pero en casos concretos, con nombres concretos, pues con las expectativas están tan altas que si no se cumplen, pues nunca hablaríamos de fracaso y en ese punto llegaríamos al acuerdo. Hombre, fracaso no es, pero claro. Pero algo falta, ¿no? Pero algo falta, ¿no? Sí, Es como que sí. hay un como eso, pues como una última marcha, ¿no? Te leía en la crónica, David, esa última marcha que no termina de meter Scottie Scheffler a la hora de la verdad y que es lo que le está impidiendo, porque ya no es solo que no esté ganando los torneos porque se esté quedando a las puertas, ¿no? Porque, o sea, no es un caso de un jugador que está llegando a los últimos hoyos como líder y por lo que sea, por H, por B o por C, no está definiendo bien, no está rematando bien, está fallando golpes, está perdiendo el liderato, o llega igualado pero hace 2 bogies al final, o hace un bogey en el último, o sale a playoff y le ganan con un birdie. No, es la sensación de que realmente está siempre como un paso por detrás de ganar los torneos, pero justo en el siguiente escalón. O sea, nunca se baja más escalones Scottie Scheffler, siempre está en el siguiente. Pero es verdad que está un poco lejos, o sea, no llega al hoyo 18 la mayoría de las veces, algunas sí ha llegado, pero la mayoría de las veces, con claridad o dominando las últimas rondas, llega a empatar en el liderato, llega incluso a ponerse como líder en algún momento de la tercera ronda, pero no termina de dominar, ¿no? Como dominaba antes, cuando ganaba torneos y era capaz de... Bueno, concretamente este torneo es la excepción porque ganó por 8 golpes, que no es lo normal, ¿no? Pero ya saben a lo que me refiero, ¿no? A ese Scheffler que se ponía con 2, 3 golpes de ventaja y no había quien lo cogiera, ¿no? Al final del torneo. Y ahora está como él siempre 2 o 3 golpes por detrás, que siempre estás esperando. Sí, pero espérate, que ahora va a hacer los 3 birdies seguidos y se va a poner de líder y aquí se ha acabado esto. Y no llega nunca ese o no está llegando, ahora mismo, ese cambio de marcha, ¿no? Para mí la gran duda, David, es si tú crees, esto ya es ciencia ficción, claro, es meterse en la cabeza de Scheffler, pero ¿tú crees que Scheffler está preocupado? O sea, ¿tú crees que le da muchas vueltas a este tema? ¿O que él dice, mira, estoy jugando muy bien, estoy para ganar, al final son detalles, el gol, son este golpe aquí, este golpe allá, este pad que no me entra, que me hace corbata, que no sé qué, y es lo que distingue, y vamos a seguir igual, y ya está, y cero preocupación? ¿O hay algo ahí que reconcome? No, yo creo que Scheffler, o sea, uno de los éxitos de Scheffler es su equilibrio mental, aunque a veces no lo parezca en el campo, ¿no? Porque es un tipo caliente. De sangre caliente, a veces se le ve, ¿no? O sea, sus gestos y tal, pues demuestran pues cierta prisa, cierta ansiedad, cierta frustración, como tantas y como ocurre con tantos y tantos jugadores de golf. Sin embargo, yo creo que es un tipo que con la cabeza fría razona muy bien, ¿no? Yo estoy absolutamente convencido de que él sabe que está siendo una temporada igual de sólida que cualquier otra, prácticamente, y que le está faltando eso, y yo no creo que le esté dando muchas vueltas. Yo creo que además una de las virtudes que lo adorna es que simplifica mucho las cosas, ¿no? Hay veces que parece hasta demasiado simple en rueda de prensa, ¿no? Cuando dice aquello de, es que esto es golf, ¿no? Lo dicen él y lo dicen muchos, pero es que al final a veces es la conclusión correcta, ¿eh? Ya, es que esto es golf, pero ha salido Wyndham Clark, que no sé qué. Ya, pero es que esto es golf, pero es que he fallado 2 pads cortos en la recta final y me he quedado descolgado. Claro. Y por un lado tienes razón. Luego habría que ver más allá y si va con un poco de prisa, con un pelín de ansiedad, si quiere ganar los torneos los jueves, una semana ocurre una cosa y otra semana otra. Yo creo que algo de todo eso hay, pero creo que al final Scheffler ya con la cabeza fría, en su casita, sentado, en penumbra en el salón, sabe perfectamente que no hay ningún problema profundo y que es cuestión de tiempo. Estoy convencido. La verdad es que su distancia... Mira, hay una época, salvando las distancias, pero seguro que vamos a rebobinar en el tiempo, seguramente mucha gente se va a acordar, ¿no?, de aquella época. Hay una época muy concreta en la carrera de Tiger, y es que él gana su primer Major, el Masters del 97, sí, y no gana el siguiente hasta el PGA del 99. Entre medias, pues mira, 1, 2, 3...
10 majors, ¿no? Sí. Hay que recordar, hay que irse a aquella época, ponernos en contexto. Era el tipo que venía a romper todos los moldes, como luego así ocurrió, ¿no? A reventar el golf profesional, a ganar todos los 1000 récords majors y tal, ¿no? Y de repente, en el inicio realmente, o en el arranque de su carrera profesional, gana un major muy, muy pronto y luego con buenos resultados, ¿eh? Entre medias hay varios top 10, 2 terceros puestos, pero ¿qué pasa aquí, no? Y yo recuerdo aquella época, la recuerdo como dudas. sí, surgían o se hablaba de temas muy parecidos a los que se están hablando ahora, insisto, hablando de las distancias, ¿no? Pero bueno, existía esa entonces realmente esto era más complicado de lo que parecía. Entonces realmente Tiger a lo mejor no está, y entre medias de esos 2 majors pues ganó algún campeonato del mundo, ganó por supuesto torneos en el PGA Tour, o sea que muy mal no le iba al muchacho, ¿no? Pero sí se dio una circunstancia parecida, ¿no? Y luego todo al final cayó por su propio peso. Insisto, hablando de las distancias, Tiger no es Scheffler, Scheffler no es Tiger, pero da la sensación de que esto efectivamente va a acabar cayendo por su propio peso, ¿no? Porque es volver a lo mismo, pero Scottie Scheffler merece que lo repitamos una y otra vez. Es que sin su mejor versión o sin verle absolutamente cómodo y en paz, por decirlo de alguna manera, en el campo, pues eso, acaba séptimo, acaba tercero, acaba segundo, acaba segundo, acaba segundo. Entonces, ¿qué pasa, no? Pues ya ahí volvemos a ese momento en penumbra en el salón de Scottie, cabeza fría, cabeza muy bien ordenada, que yo creo que la tiene. Y bueno, y irle echando palabras de paciencia al asunto, porque tampoco tiene más misterio, creo, en su situación. Sí, a ver, más allá de, evidentemente, de las victorias, ¿no? De que caigan o no caigan, la verdad es que tú dices, y además con absoluto acierto, oye, salvando las distancias, cuando hablamos de comparar a Tiger o a Scottie Scheffler en este caso con Tiger, ¿no? Es verdad, cuidado, son palabras mayores Tiger, pero es verdad que los números de Scheffler no están nada lejos de Tiger, pero nada lejos. Es verdad que está lejos en majors y eso es lo que más cuenta, y vamos a ver si algún día es capaz de acercarse a la cifra de 15 de Tiger, que la verdad es difícil, es muy difícil, ¿no? Pero claro, tú miras y dices, miro ranking mundial, ¿no? Nadie ha dominado el ranking mundial como Scheffler desde Tiger, pero nadie es nadie, ni Dustin Johnson, ni Rory McIlroy en su mejor momento, ni me ponga a quien quieran, o sea, piensen en los mejores números 1 del mundo que ha habido, o en los últimos, nadie ha dominado con la autoridad que está dominando Scheffler en estos tiempos, o sea, sin ganar, tiene 7 puntos de ventaja todavía sobre Rory McIlroy, que es una inmensidad, ¿no? Lo que le separan del segundo clasificado, y después miras los totales, ¿no? De su carrera y dices, ha jugado 187 torneos valedeos para el ranking mundial, solo valedeos para el ranking mundial estamos contando, porque estoy sacando los datos del ranking mundial. 187. Y ha quedado 96 veces entre los 10 primeros. O sea, está por encima del 50% en top 10. Y ha quedado entre el primero y el tercero, o sea, primero, segundo o tercero, en 56 ocasiones. ¿Vale? 56 ocasiones, que es algo más de un 25%. O sea que realmente son números muy... No están tan lejos de los de Tiger, David, realmente. No, sí, eso está claro, ¿no? Lo que pasa es que Tiger empezó antes a ganar y a ganar mucho, y por eso, cuando proyectamos en el tiempo, pues no salen las cuentas, o sea, no le va a alcanzar para ganar tantos torneos del PGA Tour y tantos grandes. Seguramente, nunca se sabe, ¿no? Y además por el perfil de Scottie Scheffler. No vemos a Scottie Scheffler con esa ambición, yo, ¿no? Por lo menos, con ese hambre, ¿no? Aquí sí que habría un debate y probablemente unos pensarían una cosa y otros la apuesta. Sí. Yo creo que Scottie Scheffler es un jugador al que no veo con 45 años metido absolutamente en faena. Pero igual me equivoco, no lo sé. Sí. No lo parece, la verdad. Demás, parece un hombre más de familia, más de me retiro a mis cuarteles generales, ¿sabes? Ya he hecho todo lo que tenía que hacer y ahora ya está. Y ahora me dedico a mi familia, ¿no? Y a otras cosas, ¿no? Sí, es verdad que tiene ese perfil, O sea, yo también le veo ese perfil, más que el perfil Tiger de me reinvento 4 veces el swing porque quiero seguir ganando y porque mi objetivo es coger a Nicklaus. De hecho, jamás Scheffler ha verbalizado que tenga un objetivo de un número de grandes. Jamás. Otra cosa es lo que lleve por dentro, pero nunca lo ha dicho. Yo creo que uno de los grandes apodos de la historia del deporte es el de caníbal, ¿no? Para Eddie Merckx. Sí. Y Tiger era un caníbal. A mí, Scottie Scheffler no me parece un caníbal.
O sea, caníbal en un momento dado y equivocándonos, ¿no? Pero es para entender qué es lo que se quiere explicar, ¿no? Caníbal en un momento dado es el que pone eso, ¿no? Su deporte, su ocupación, sus logros, sus registros, sus récords, por encima de todo, absolutamente de todo lo demás, ¿no? Y Scheffler no parece exactamente el caso, ya veremos, ya veremos, ¿no? Porque también sí es verdad que es un competidor feroz, más de lo que parece, ¿eh? Sí. O sea, le duele, le escuece, en fin, no es de los que se deja llevar en ningún caso. Pero todo eso ya nos lo irá diciendo el tiempo, es un poco absurdo también ponernos a adelantar. Pero volviendo al principio, que sí, que hay muchos registros, muchos porcentajes que recuerdan al de Tiger. O como mínimo recuerdan a los mejores entre los mejores. Pues eso, ese 50% de top 10 pues está al alcance de Jon Rahm en su día. Sí. Bueno, y si añadimos el Leaf Golf, ni te cuento, ¿no? Claro. Si no ponemos el paréntesis en el tramo Leaf Golf de su carrera, ¿no? Que tampoco hay por qué ponerlo, ¿no? Él al final ha jugado unos torneos donde no ha dejado de quedar entre los 5 y entre los 10 primeros. Sí. O sea, buenos torneos. O sea, tampoco vamos a poner a la Leaf aquí a la altura del Betún, ¿no? Totalmente. Buenos torneos de golf contra buenos jugadores. Y eso, ¿no? Ese porcentaje que a mí me gusta especialmente, ¿no? El de los cortes pasados y el del porcentaje de top 10, porque hablan de la solidez, ¿no? De los fundamentos, de los cimientos, está a la altura de los mejores entre los mejores, porque a ese porcentaje de más del 50 pues llegan Rory, John en su día, Scheffler ahora mismo y Tiger. No le des más vueltas, ¿eh? Alguno me estoy dejando, pero Dustin Johnson, por ejemplo, ni en broma, Bryson DeChambeau ni en broma, Bruce Koepka ni en broma. Estamos hablando de los mejores, entre los mejores en los últimos tiempos. Ni siquiera Greg Norman, por ejemplo. Sí, no creo que te estés dejando muchos, David, sinceramente. No, porque este tipo de porcentajes los hemos... No hemos sacado mucho. Tú los has revisado. Lo hemos sacado mucho en golf. Y alguno me estaré dejando, alguno me estaré dejando, que siempre se te olvida o que te sorprende, ¿no? Pero no, de verdad que creo que no, de verdad que creo que no. Bueno, no hay más que pensarlo, ¿no? Tú le dices a cualquier jugador de golf, en el circuito que sea, este tío, 1 de cada 2 torneos que juega acaba entre los 10 primeros y se le dan la vuelta a los ojos, ¿no? Te dices, no, es que esto ¿de dónde no es ha salido posible, este extraterrestre, no? Te dice, ¿este extraterrestre de dónde ha salido? Esto no es posible en golf. No es posible en golf, salvo en 4 o 5 casos muy concretos. Sí, los elegidos, ¿no? Los elegidos. Bueno, hemos empezado con Scheffler porque, como ustedes sabrán, pues se ha jugado la CJ Cup de Byron Nelson en Texas. Juega él porque es su casa y siempre juega este torneo, aunque no es uno de los mejores torneos del año en el PGA Tour, y salió en el partido estelar con Siwoo Kim y acabó llevándose la victoria Wyndham Clark. Scheffler acabó tercero, segundo Siwoo Kim, y por eso queríamos empezar con Scheffler, porque bueno, es una semana más en la que se podría decir que más de lo mismo. Arriba, espectacular, rendimiento sólido, no falla, pero no termina de rematar esa victoria, ¿no? Y, por contra, el otro nombre propio, sin ninguna duda, es el de Wyndham Clark. Otro que, la verdad es que es un poco guadianesco, ¿no, David? Habría que decir, Wyndham Clark, porque aparece y desaparece. Bueno, más bien ha estado desaparecido mucho tiempo, más que aparece y desaparece. Ha estado bastante tiempo desaparecido y ahora de repente gana con la autoridad que ha ganado este torneo, precisamente contra Scheffler, que todavía le da más caché, ¿no? a su victoria. Pero bueno, que ya sabemos lo que pasa cuando Wyndham Clark entra en racha. Que ganó el US Open. O sea, ganó por primera vez el Wells Fargo un mes antes del US Open y el siguiente grande que jugó lo ganó. Así que... Sí, es un caso muy concreto el de Wyndham Clark, porque con esta victoria y la manera, ¿no? O sea, un 60 el domingo, en fin, un 60 acabando con 7 menos por los últimos 9, cuando de verdad se está decidiendo el torneo. ¿Ante qué tipo de jugador estás? Y esta pregunta, ¿ante qué tipo de jugador estamos? Con Wyndham Clark se ha dado ya, ha habido ya varios capítulos, ¿no? Te diría que estamos ya ante el 4º o 5º capítulo, porque de Wyndham Clark ya se hablaba antes de ganar el US Open. Es decir, este tío es una bestia, o sea, lo tiene todo, prácticamente todo, ¿no? Cuando lo junta, en fin, estas cosas, ¿no? Y se hablaba, pero no terminaba de ganar, de repente ganan por ahí un torneo, luego gana el US Open, todo ocurrió en mes y medio, y ya sí, dice, bueno, ya está, sí, era.
realmente estábamos ante un mega crack. Pero luego no, al año siguiente gana un Signature y dices, pues sí, se abre otra vez el capítulo, y luego no, y ahora estamos ante un nuevo capítulo, ¿no? Sí. Es decir, entonces este tío ya se va a enganchar ahí. Verdaderamente tú le ves jugar ayer, le ves jugar esta semana y dices, estamos ante un crack. Sí. O sea, ante un tipo que como mínimo va a tener que discutirle a mucha gente, pues vamos a decir, el top 5 mundial. Y como todavía es joven y demás, pues yo creo que hay que seguirle dando el beneficio de la duda y decir, sí, pues esta vez es la definitiva y ya Wyndham Clark no se va a bajar del top 10 mundial, pues por ejemplo en X años, ¿no? Uh-huh. Que es cuando un jugador ya de verdad te demuestra que es un mega crack, ¿no? Pues en esas estamos con Wyndham Clark, ¿no? Yo creo realmente que lo tiene todo, ¿no? O sea, absolutamente todo. Pero sí, le cuesta sacarlo, le cuesta juntarlo, y vamos a ver si es capaz de darle una mayor consistencia a sus resultados. Claro, y tiene la ambición también, David, porque este tío tiene la ambición, ¿eh? Quiere ser número 1 del mundo, quiere ser uno de los mejores, o sea, que tiene ese deseo, no se deja llevar, no es un jugador que se contenta con lo que tiene, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver por dónde sale, porque efectivamente a día de hoy lo que ha demostrado es que es una incógnita. Es una incógnita, capaz de lo mejor, de ganarte un grande, de ganarte un designado, de ganar a Scheffler mano a mano, y también es capaz de estar, pues eso, desaparecido del mapa, ¿no? Durante meses, sin saber qué está pasando con Wyndham Clark, ¿no? Así que veremos. David, decíamos, ¿no? Que fin de semana de Ten Golf The Game, de la final en Desert Springs. Simplemente recomendarles el podcast que ya está publicado. Lo grabamos el mismo sábado, el día de la final. Espectacular el sitio, en el green del hoyo 18 del Indiana Course de Desert Springs, con unas vistas magníficas, un tiempo estupendo. Todo acompañó, ahí acompañados con los que mandan en Desert Spring y los que conocen su historia, y que más allá de que evidentemente fue la final de The Game, de que nos lo pasamos muy bien, de que jugamos en el Indiana Course por primera vez, no habíamos jugado nunca, de que nos gustó muchísimo. Indiana Course, que es de momento el único que hay en Desert Spring. Lo que ocurre es que viene en proyecto el Arizona Course, creo que se llamaba, ¿no? Exacto, Arizona. Sí, el Arizona Course, que van a ser otros 18 hoyos. Va a ser un complejo de 36 hoyos, con ese sueño ahí, ¿no? A medio plazo de acoger algún día, ¿por qué no?, la final de la escuela, ¿no? Del circuito europeo. Ya son una sede fija desde 2017 de la segunda fase de la escuela, pero tienen también esa aspiración, ¿no? Desert Spring es ambicioso, ¿no? Hablábamos ahora de la ambición de Scheffler, de la ambición de Wyndham Clark. Bueno, pues Desert Spring es ambicioso y quiere acoger también la final, pero es verdad que para la final se necesitan 36 hoyos, ¿no? Por la cantidad de jugadores que participan, que son 6 vueltas, en fin, ya saben cómo es la final de la escuela, que es tremenda, ¿no? De dura y de larga. Pero bueno, que en ello están, y que yo, de verdad, David, recomiendo que escuchen el podcast que grabamos, un podcast un poquito más corto de lo habitual para nuestros estándares, y donde se cuenta la historia de Desert Springs, porque es que es una historia realmente muy bonita, es una historia para escribir un libro o para hacer un documental de plataforma, de los que se llevan ahora, ¿eh? Sí, y lo acabarán haciendo, ya verás. Seguro. O tiene bien. Sí, la verdad es que merece la pena dedicar tiempo a algo más allá de Scheffler y de la Armada Española, ¿no? Por reducirlo todo a lo mínimo, ¿no? Sí, porque es una de esas historias, y luego, ¿sabes lo mejor de todo? Que es una historia que además rápidamente te das cuenta de que es verdad. Exacto. Porque las historias, aquí todos participamos en esto, ¿eh? Las historias las adornamos, tenemos una capacidad para adornar, todos, ¿eh? Sí. Cada vez que la contamos le metemos un adorno nuevo, ¿verdad? Porque nos suena un poco mejor. Bueno, pues si usted no había oído nunca aquello de que Desert Spring quizás sea una de las joyitas, ¿no? Bueno, de la industria del golf en España, ¿no? Vamos a decirlo así. Sí. Pues ya lo está oyendo ahora. Y que sepa que es verdad, ¿no? Yo creo que merece la pena, ¿no? Es todo, ya no es el campo, ¿no? El campo, de hecho, incluso te puede gustar un poco más o un poco menos, ¿no? Porque para gustos, yo creo que es un gran campo. Yo creo que tiene muchos aciertos de diseño, ¿no? De cómo el diseñador engaña al jugador, pero le engaña hasta cierto punto, y son los engaños
digamos que deben estar además en el manual, ¿no? Del diseñador, ¿no? En la percepción de las distancias, etcétera. Bueno, hay que jugarlo, ¿no? Para darse cuenta de todo esto que estamos diciendo. Pero al margen de eso es el lugar, ¿no? Cómo lo han ido haciendo y cómo verdaderamente se sale de lo normal. Se sale de lo normal en cuanto a cuidado, en cuanto a gusto, en cuanto a muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo dijimos, concretamente lo contamos en el podcast ese especial que hicimos ahí en Desert Spring. De verdad, claro que hay un acuerdo comercial con Desert Spring y Ten Golf, ¿no? Es así, ¿no? Ahí está, The Game, sí, apoyan The Game y nosotros encantados y agradecidos, claro. Pero si alguna credibilidad nos queda por ahí, por el camino, que yo creo que sí, yo creo que nos la hemos quedado por algún lado. Sí, algún resquicio. Yo la pongo, me la juego, la pongo encima de la mesa y me la juego, porque verdaderamente es especial. Sí, es así. Es muy especial y merece la pena la visita. Merece la pena la visita porque se van a sorprender. Si no han ido nunca, se van a sorprender. Y si han ido, seguro que saben de lo que estamos hablando. Porque es así. Llama la atención. Decía David, ¿no? Una historia real. Es una historia auténtica. Es que es lo que desprende, ¿no? Desert Spring. Autenticidad. Allá por donde vas, ¿no? Es el sueño de una familia. Es el sueño de una familia llevado a cabo. De padres a hijos. Es impresionante. Aquí no hay fondos de inversión metidos, ni gente que está pensando en, venga, pues a ver si esto le metemos por aquí dinero, pero para venderlo en un futuro. No van por ahí los tiros. Es el sueño de una familia de crear algo que deje huella, ¿no? Que cree un impacto en la sociedad, en este caso en Almería, en la provincia de Almería, y la verdad es que lo están haciendo muy bien. Y van en esa línea y ya se nota, se percibe todo eso, ¿no? Y aparte que tiene mucha vida. Y claro que hay un negocio detrás, faltaría más, ¿no? O sea, entre otras cosas porque es la manera de reinvertir en tu propio proyecto, ¿no? Que financieramente las cosas vayan saliendo. Pero hay negocios y negocios, y esta es una historia muy curiosa, ¿no? Porque verdaderamente están haciendo lo que querían hacer, ¿no? Y es tan difícil, sobre todo cuando ya te metes en temas en el mundo inmobiliario y demás, donde muchas veces lo que se busca es el pelotazo y vamos para adelante, ¿no? Y ya veremos, ¿no? Sí. No, aquí se van dando los pasos, en fin, tampoco vamos a... No, porque está el podcast. Ahí tienen ustedes el podcast de verdad para que vean de verdad, lean, escuchen, más que leer, escuchen la historia y vean con sus propios ojos, porque también lo subiremos a YouTube en vídeo y lo tendrán también en nuestra web, en Ten Golf, el podcast en vídeo, para que pongan cara y ojos a los responsables de ese proyecto de Desert Springs, a Harry Hitchens y a Joaquín Álvarez de Toledo, y ahí se los contamos y se lo pueden pasar ustedes muy bien, conociendo una historia realmente interesante. Que simplemente por terminar con la final de The Game, que nos lo pasamos muy bien, que muchas gracias a todos los finalistas que fueron, que la verdad, para mí el mejor momento es el cóctel previo a jugar al golf. Jugar al golf está muy bien, pero ya depende del día, de cómo te vayan las cosas, hoyos mejores, hoyos peores, ya sabemos cómo es este deporte, ¿no? Pero la verdad es que el cóctel el día antes está muy bien porque los conoces, profundizas, ves que vienen de todos sitios de España, ¿no? Vienen a jugar desde Coruña, desde Asturias, desde Navarra. Muchísimas gracias a Maxi por ese regalo tan especial, ¿no? que nos hizo David con San Fermín, ¿verdad? Qué maravilla. Yo estoy todavía emocionado del regalo, la verdad. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. San Fermín, el pañuelo rojo, ¿no? Sí, nos regalaron, vamos a decirlo, ¿no? Nos regalaron un pañuelo, el pañuelo clásico rojo de San Fermín, pero tuneado con nuestro nombre. Personalizado, sí, ahí con David y Alejandro, y la verdad es que nada, muchísimas gracias, y nada, y que sí, también, por supuesto, aprovechar para dar las gracias, no solo a Desert Springs por el trato, que fue extraordinario, cómo se come en el restaurante de Desert Springs, qué maravilla, qué arroces nos comimos el sábado después de jugar al golf, darle las gracias al resto de patrocinadores y de colaboradores, a Rickson, que regaló un pack de 12 bolas a cada uno de los finalistas, Wii Sported, que nos dio los polos, nos dio las gorras, los tees personalizados para la final, y por supuesto a Golf Game Book, que ha estado por primera vez este año con nosotros, que nos está acompañando en esta aventura de The Game, y que puso sobre la mesa un regalo también espectacular, con esas dos plazas para jugar al golf un día
cuando Ángel Hidalgo pueda, sí, Ángel Hidalgo, el profesional, el malagueño, Ángel Hidalgo, Ángel Hidalgo, que va a jugar el próximo US Open, bueno, pues con él, 2 de los finalistas de The Game, por sorteo, que se hizo precisamente durante el cóctel, van a jugar una vuelta de 18 hoyos en Sotogrande con Ángel Hidalgo. Así que, bueno, que muchas gracias a todos por apostar por The Game y que nada, que la siguiente final ya está a la vuelta a la esquina, porque esta recordemos que es la de 2025 y a final de año tendremos la de 2026. De hecho, ya tenemos casi cerrada la fecha de la final. Ya la anunciaremos cuando esté totalmente acordado, pero está muy cerca. Así que nada, que lo dicho, Ten Golf The Game, y después ha sido un fin de semana ajetreado, ¿verdad, David? Para el mundo Ten Golf, para la redacción de Ten Golf, porque hemos tenido esa final de The Game y también hemos estado, ¿no? Iba a decir que hemos tenido la suerte, la verdad es que sí, porque nos ha sorprendido, no lo conocíamos y hemos conocido Golf Ciudad Real, el campo que ha acogido la tercera prueba de la temporada del circuito de la PGA de España, TUMI, patrocinado por TUMI, tercera prueba, y la verdad es que gratamente sorprendidos, David, del nivel de Golf Ciudad Real. Sí, hay campos donde sales y dices, aquí debería, si no lo conoces, ¿no? Si no has estado nunca, dices, no me importaría nada ponerme en el tee del 1 ahora mismo, ¿eh? Sí. A ver, no suele importarte nada en ningún campo al que pises, porque yo soy de los que digo que no existe campo de golf absolutamente malo, absolutamente feo. Es que eso no existe. Eso no, por lo menos en mi cabeza no existe. A cualquier campo de golf le encuentras su aquel. Sí. Le encuentras su aquel. Su punto, a cualquiera, ¿eh? A cualquiera. Y luego unos te gustan más que otros. Yo por lo menos soy de los que piensan así. Hay gente que no, ¿eh? Hay gente que dice, yo ahí no vuelvo. Y dice, pues yo si me pilla de paso y tal. Y aquí luego lo vais a que tener. El golf, por supuesto, va mucho más allá del campo, no es con quién juegues, cómo juegues, qué ha pasado, claro. Cuál es el plan, en fin, eso es verdad, ¿no? Pero este campo, lo definimos allí, este fin de semana lo definimos como un campo cuco. ¿Eh? Sí. ¿Qué es un campo cuco? Pues un campo todo muy bien puestecito, realmente bonito, y luego si encima ves esos greens, que ha sido algo muy destacado, ¿no? Y que verdaderamente te deja de patao, ¿no? Que en un campo en Ciudad Real, que tampoco es un campo de 9 hoyos, ni es uno de los campos, o sea, que tengan los greens como los. Es un campo humilde, tienen. David, hay que decirlo. Es un campo humilde, digamos, dentro de la geografía española. Es un campo humilde, modesto, con los recursos pues limitados y justos, pero por eso es cuando más hay que valorar el nivel de mantenimiento que tiene y los greens que han enseñado esta semana, ¿no? Absolutamente, ¿no? ¿Cómo le tienen cogido el punto? Porque esto no es cosa de este año también, te lo dicen allí, no, Sí. Si es que aquí cada vez que se viene, los greens, por lo visto este año ha sido especial, ¿no? O sea, que estaban especialmente bien, ¿no? Pero que es algo normal, o sea, que se encontraron los greens que esperaban encontrarse incluso un poco mejorados, ¿no? Exacto. Pues verdaderamente llama la atención con los recursos que se tienen, ¿no? Pero le tienen cogido el punto, está claro, ¿no? 3 jardineros, David, 3 jardineros, y aquí la enhorabuena a José Gallardo, que es el responsable de todo eso y el que le pone todo el cariño y todas las horas del mundo, ¿no? Decía, bueno, llevo una semana durmiendo 3 horas. Dice, quizá ahí, esa es la clave, ¿no? Esa es la clave de que los greens estén así y que evidentemente, como decías tú, David, esto no es de una semana para otra. Esto es que durante todo el año el mantenimiento es bueno y se afina, ¿no? Se afina seguramente pues cuando llega un torneo de profesionales como este. Absolutamente. Se le podría preguntar a cualquier greenkeeper del mundo, ¿no? ¿Es posible transformar en 15 días unos greens malos en unos greens buenos o muy buenos? Es imposible. Tú puedes tener unos greens, llegar a tenerlos muy buenos cuando el mantenimiento regular es bueno, o sea, cuando los greens normalmente ya son buenos, ¿no? Lo otro es un milagro y supongo que a alguno se dará por ahí, ¿no? Pero no, los milagros en esto no existen. Ya en lo demás no me meto. Y una cosa importante, que hablábamos de la credibilidad, David, que sí, con Desert Spring había un acuerdo comercial, con Golf Ciudad Real no hay ningún acuerdo comercial, que conste. O sea, que estamos diciendo lo que vimos con nuestros ojos en ese torneo, ¿no? En esa tercera prueba, ganada por Alfredo García Heredia, en el capítulo individual, y por equipos, pues la misma historia de siempre. Victoria de los Xorkio
Frogs, con Alfredo García Heredia a la cabeza, y tercer torneo, tercera victoria. Impresionante cómo van este equipo en los Niner Games, que ya saben que es la competición paralela por equipos que discurre en el calendario de la PGA de España. 8 pruebas es el calendario de la PGA de España. Bueno, pues esas 8 pruebas son clasificatorias para la gran final de Niner Games, que se disputará a final de año en Isla Canela. Los 8 mejores equipos se clasificarán para disputar esa gran final match play a 9 hoyos. Apasionante, impresionante. Bueno, pues de momento nadie hace sombra a Sciorchio. Habrá que hacérselo mirar, habrá que hacérselo mirar por parte de todos. Y en el capítulo individual, David, la confirmación. Que sí, que no es un torneo del circuito europeo. Que sí, que no es un torneo del Hotel Planner Tour. Lo que ustedes quieran. Pero que ganar como ha ganado y jugando al golf como ha jugado Alfredo García Heredia, simplemente lo que hace es confirmar lo que les venimos contando pues desde el Estrella Damm Catalunya Championship. Que este señor asturiano ha encontrado algo. Sí. Una nueva versión de Alfredo García Heredia. Y además, tal y como él lo contó y tal y como se están dando los resultados, verdaderamente es que estamos hablando de una nueva versión, ¿no? De alguien que ha encontrado algo muy importante, en este caso tiene mucho que ver con el material, sí. Y eso pues ha derivado en un crecimiento rapidísimo de la confianza, etcétera, ¿no? Y ahora pues estamos en lo de siempre, ¿no? De hecho, después de hacer un gran torneo en el Prat, en el Estrella Damm, falló el corte, ¿no? En Fontanal, sí. ¿no? En el Challenge. Falló el corte haciendo, no sé si -4 o -5 en las 2 primeras rondas. Quiere decir que no fue de esos torneos, ¿no? que te cogen despistando los greens y cuando te quieres dar cuenta falla el corte, ¿no? Pero aquí lo voltea a demostrar, ¿no? En un torneo donde además si no hacías casi birdie en uno de cada 2 hoyos, tenías la sensación de que te estabas yendo para atrás, pero es que no era una sensación, es que te estabas yendo para atrás, prácticamente, ¿no? Totalmente. Bueno, es que era así, es que al final prácticamente ha sido así, ¿no? Se ha ganado con -28 en 54 hoyos, pues uno de cada 2. Justo. Es que, exacto. En uno de cada 2. Sí. Y todavía te sobra un birdie. O sea que... Exacto, ¿no? O sea que ha sido exigente, ha sido un torneo exigente y además ha habido lucha, y ha habido batalla, no crean que ha ganado Alfredo García. Ha sido exigente en el sentido de que había que enchufar mucho. Sí, en unos greens donde la nobleza era brutal. Es que no lo hemos dicho por decir. Verdaderamente se enchufaba mucho porque la bola hacía lo que tú le pedías y si la pegaba bien, iba para adentro. Es que es una gran cualidad también de un buen green, ¿no? Claro, es así, ¿no? Esa nobleza, ¿no? La nobleza. La llamada nobleza. Exacto. Que uno ve una caída de una manera determinada y dice, esto tiene que rodar de esta manera, y efectivamente, si ha acertado con su lectura, hace eso, la bola, ¿no? Al final, esa es la nobleza, ¿no? A lo mejor tiene que ver con ese dicho, ¿no? Con esa sentencia que acompaña siempre a Ciudad Real. Ciudad Real muy noble y muy leal. Pues puede ser. Igual sí, todo es así. Todo en Ciudad Real es así. Puede ser. Oye, puede ser. Un dicho que viene de siglos, de siglos. Sí. Y bueno, y ahí está. Que nada, que queríamos también destacar eso, ¿no? El gran, ese gran fin de semana, ¿no? En Ciudad Real con ese torneo de la PGA de España y esa, pues nueva prueba, ¿no? Clasificatoria para los Niner Games. Ya les iremos contando más cosas, porque el circuito sigue, hay muchos torneos en España en las próximas semanas, así que vamos a hablar muchísimo de esto. Circuito europeo, el otro gran nombre, ¿no? Sin ninguna duda, David, del fin de semana, tiene que ser el de Jorge Campillo, ¿no? Porque, pues otra vez estuvo ahí, otra vez se dio la oportunidad y otra vez ha quedado segundo, 12 veces segundo. Fíjate, estaba relacionándolo yo con Scheffler, porque lo que decíamos al principio, ¿no? ¿De verdad se puede decir que una temporada como la de Scheffler es mala y tal y cual? Bueno, pues ¿de verdad se puede decir que quedar 12 veces segundo en el circuito europeo es algo malo? O sea, ¿o es el reflejo estadístico de algo que hay que hacérselo mirar? ¿O hay que verlo de la otra manera? Que es, señores, si tú 12 veces te has puesto segundo, es que has estado 12 veces para ganar, que no has ganado, es verdad, pero has estado 12 veces para ganar, y significa que estás haciendo muchas cosas bien. Es difícil, ¿no? Quedarse con el equilibrio, ¿no? En la reflexión, digamos, de estos datos de Campillo, ¿no? Es difícil, sí. Volvemos un poco a lo de antes, ¿no?
sería absolutamente ridículo decir que dar 12 veces segundos o afirmar que dar 12 veces sea algo, sea un espanto, ¿no? Sea algo sea horrible. malo, ¿no? Sí, pero que a Jorge Campillo seguramente le toca evaluar y encontrar, si es que existe, la causa de que algunas más de esas 12 no hayan acabado en victoria. Claro. Pues también, seguro, ¿no? De hecho, cuando hablas con él te lo acaba diciendo, ¿no? Es que ya es demasiado, ¿no? Sí, pasa de castaño a ¿por qué? oscuro, ¿no? Nos decía, ¿no? Es que esto ya pasa de castaño a oscuro, decía él textualmente, ¿no? A Tengolf. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese pequeño clic que debería ocurrir todavía en la carrera de Jorge? Pues sí tiene que ocurrir, porque su carrera es un carrerón, las cosas como son, ¿no? Sí. Pues seguro que hay, seguro que hay alguna manera, algún algo, un detalle que Jorge podría incorporar, ¿no? Y a lo mejor pues daba ese saltito, ¿no? Y conseguía convertir en victorias más situaciones, ¿no? Porque Sí. este tipo, este extremeño de pro, se pone todos los años, como mínimo 1 o 2 veces, ¿no? Sí. Para ganar. Es que casi no hay año que falle, la verdad, ¿no? Aunque no acabe segundo, incluso, ¿no? Porque hay otras veces que acabas cuarto, ¿no? Bueno, es el español. Empatado, o quinto. Sí. Te diría, David, que es el español del circuito europeo que más veces se ha puesto para ganar en los últimos, no sé, 5, 6, 7 años. Seguramente. Sí, sin duda, vamos. Yo no tengo ninguna duda, ¿no? Por ejemplo, si tuviera, por hacer una comparativa, ¿no? Que yo creo que lo tiene todo el mundo ahora mismo en la cabeza, ¿no? O sea, Campillo ha estado más veces para ganar un torneo que Pablo Larrazábal. Pero Pablo Larrazábal ha tenido más, pues más ese sentido o ese don de la oportunidad, ¿no? De saber aprovechar, cogerla por el cuello la ocasión y decir, esta no se me escapa. Porque como tampoco me pongo tantas veces, no vaya a ser que vayamos a tardar en ponernos otra vez y esta la cojo del cuello. Y ahí están esas 9 victorias, ¿no? De Pablo Larrazábal, ¿no? Digo por evaluar una comparación, ¿no? De la consistencia de Campillo contra el don de la oportunidad de Pablo. Yo creo que a Jorge a veces le pasa que tiene los pies demasiado pegados al suelo, que eso es la verdad es que eso al final acaba siendo más virtud que otra cosa, lo digo desde un punto de vista vital, pero que a veces también te lleva ahí al ras del suelo precisamente, ¿no? Y tiene ese punto pesimista Jorge, ¿no? Yo creo que Jorge a veces, de una manera más o menos inconsciente, él piensa, yo soy así, yo soy este jugador, ¿no? Sí. Y esto es lo que hay, y con esto cuidado, he armado un carrerón, insisto, porque es que para mí es un carrerón estar tantísimos años totalmente con absoluta tranquilidad, salvando tarjeta, ganando, porque ha ganado torneos, etcétera, y los ha ganado en situaciones también de máxima presión, así que es que por ahí quizá no vayan exactamente los tiros, ¿no? Ganando en aquel desempate, ¿te acuerdas, no? Sí, en Qatar. Bueno, y en Marruecos, ¿no? Me acuerdo cómo gana su primera victoria en Marruecos. Es un torneo muy igualado y gana pegando un tirazo en el 16 desde el RAF. En fin, que no le han regalado ninguna de las 3 victorias que tiene, ¿no? Vale, pero a donde iba es que yo creo que Jorge a veces él piensa así, es su manera de ver las cosas, es decir, yo soy este jugador, con esto hay que tirar para adelante y mal no me ha ido. Y a lo mejor no, seguro que tú siempre puedes dar un pasito más. ¿Por dónde empieza eso? Es que eso es lo difícil. Claro, si todos tuviésemos la receta de todo, pues le iría muy bien a todo el mundo en todo y es imposible, ¿no? Pero claro que puede, y además tiene edad también, o sea, no estamos hablando de un jugador ya en la recta final, es un jugador veterano, ha cumplido ya los 40, pero bueno, ahí está, ¿no? Todavía luchando por torneos. Y es lo único que creo que se le podría decir a Jorge, que sí, que a lo mejor sí es posible, a lo mejor sí puedes encontrar la manera. ¿Cómo? ¿Dónde? Ahí ya es más complicado, es verdad, ¿no? Sí. Pero seguramente las respuestas la tenga más él que nadie.
Totalmente. No, solo una cosa, David, que sabemos cómo es Jorge y se va a picar, que todavía no los ha cumplido, le queda una semana para cumplirlo, el 1 de junio. Vale, bueno. Pero bueno, que está ahí, que tiene 40, ¿no? Prácticamente los cumple el 1 de junio, ya ves, 6 días. Que sí, evidentemente, David, está claro que con la parte técnica no tiene nada que ver, porque el swing de Campillo es uno de los más efectivos del circuito europeo, si no el más efectivo, y así lo demuestra. Con la parte física tampoco, porque es un jugador que se mantiene exactamente igual que cuando empezó, no ha cambiado nada en cuanto a su físico. De hecho, este año, según cuenta él mismo, ¿no? Y según se ven las estadísticas, le está pegando, por ejemplo, más largo que nunca, ¿no? a la bola. Así que, claro, habrá que ver más bien la parte psicológica, quizá, ¿no? Que igual encuentre una manera de que alguien le pueda echar una mano, ¿no? A lo mejor en ese aspecto, que pueda tener más margen de mejora, ¿no? Campillo, ¿no? Pero claro, todo esto pasa porque él sea el primero que realmente sienta que existe esa necesidad y que de verdad puede mejorar por esa vía. Entonces, eso sería lo primero, para que de verdad pueda ser útil, ¿no? Y fructificar, ¿no? Un trabajo de ese tipo. Sí. Lo que nadie, o casi nadie, yo creo que, o por lo menos a mí nadie ha conseguido darme la explicación convincente, es por qué esos intangibles luego pueden afectar tanto en los resultados. La explicación esa, insisto, convincente, no, yo por lo menos todavía no la he escuchado, ¿no? Sí. Pero ocurre, es que es así, ¿no? Y yo creo que Jorge, insisto, yo he visto a Jorge rendir muy bien en momentos de máxima presión, así que no creo que vayan por ahí. O sea, lo que se dice vulgarmente de se ha hecho pis encima. Sí, ¿sabes? entiendo. Ya llega el no momento puede con tal. la presión, ¿no? No puede con la presión, ¿no? Es que no es verdad. Es que no es verdad, porque, insisto, yo a Jorge le he visto rendir unas veces sí y otras no, pero como todos, ¿eh? Es que esto le pasa hasta a Sheffield, ¿no? Todo el mundo sin presión. Y yo he visto a Jorge, o sea, que no van por ahí los tiros. Es más una manera de afrontar, pues por ejemplo, una ronda de golf de domingo con un enfoque un poco más... Es que no tengo ni idea. Con más determinación. Puede ser más determinación, puede ser que no te dejes llevar a la primera dificultad en el sentido de decir... ya estamos con lo mismo, puede ser, no sé, es que no sí. por eso siempre hablamos de matices, de detalles. No creo que Jorge tenga un grave problema con la presión, sinceramente. Sí. O sea, o más que otros, mucho más que otros. No, pero sí es verdad que a lo mejor es un jugador que hace un bogey y enseguida empieza a pensar, ya estamos otra vez con lo mismo. Ya se me está escapando, ¿no? Ya se me está escapando, esto ya se va, esto sí, te entiendo, sí. Y es casi más de actitud, que de... Esto es hablar por hablar, ¿eh? O sea, pero sí, quizá vayan por ahí más los tiros, no lo sé. Claro, sí. Bueno, en cualquier caso es otro gran resultado, segundo puesto de Campillo y bueno, y muchas cosas buenas, David, porque al final este segundo puesto de Campillo, pues lo único que hace es que mejore en la Race to Dubai hasta el punto de que se nos ha puesto el 14, Jorge Campillo. Es decir... Sí, y el 14 te diría que ahora mismo otorga una tarjeta del PGA Tour si acabara mañana el circuito. Sí, totalmente. O ahí anda. Habría que mirar quién sí, quién no, pero ahora mismo está ya en zona absoluta PGA Tour. Eso sí se puede afirmar con absoluta rotundidad. Zona PGA Tour total, marcada en rojo, vamos. Y ahí está Jorge Campillo, a las puertas del mes de junio, ahí está Jorge Campillo. Ya fue... bueno, de hecho ha sido el único jugador español de momento que ha cazado la tarjeta del PGA Tour a través de esta nueva vía, ¿no? Del DP World Tour, ¿no? De los 10 primeros en la Race to Dubai que no tengan ya los derechos de juego en el PGA Tour. ¡Pum! Él ha sido de momento el único español que lo ha hecho, ¿eh? Sí, mira. Creo, ¿no? Sí, el único. Sí, por desgracia. Ojalá lleguen más, ¿no? Ojalá lleguen más y consigan esa tarjeta del PGA Tour, pero de momento el único ha sido Campillo, que la consiguió y ahora está otra vez en la pelea. Decías tú que por ahí debe andar, David. Es ahora mismo el último que conseguiría la tarjeta. En ese puesto 14, él se llevaría la 10ª tarjeta. Hay ahí una duda existencial, porque a David Puig, que está 10º en la Race to Dubai, no le dan la tarjeta del circuito europeo. Por eso te digo, que hay que esperar a que todo se sitúe y se recoloque, pero que en zona PGA Tour está absolutamente de pies a cabeza metido. Sí, totalmente. Y sin ganar.
sin ganar, ¿no? Está el 14º de la Race to Dubai, que es un gran puesto, y todavía no ha ganado un torneo esta temporada, ¿no? Es esa consistencia, ¿no? Esa solidez de Jorge Campillo, que es pues de siempre, ¿no? De toda su carrera. Por cierto, que hablabas de la presión, de tal, a todos les afecta la presión, hay que ver lo de Zander Lombard, ¿eh? Hay que ver el hombre. Pues sí. Porque eso sí es presión. Yo lo siento mucho por Zander Lombard y me encantaría hablar con él y hacerle una entrevista y hablar de este tema de alguna manera, pero eso sí es presión porque es un jugador fantástico, es un súper jugador, es un jugador que tiene una capacidad de Verdi brutal y extraordinaria, que recordabas tú, David, ¿no? Bueno, recordábamos esta semana, ¿no? De esa escuela del año pasado que arrasó en Infinitum Golf, en la final de la escuela, con resultados brutales, uno detrás de otro. Y ayer está con el torneo completamente dominado, a falta de 4 hoyos y empieza a fallar golpes uno detrás de otro, ¿no? Bogey, doble bogey, y se queda sin opciones de ganar, ¿no? La verdad es que son más de 250 torneos en el circuito europeo y no ha ganado un jugador que realmente lo tiene todo, David, Zander Lombard, para tener ya 1, 2 o 3 victorias del circuito europeo, porque tiene esa calidad. Sí, se puede decir que a Zander Lombard, contrariamente a lo que se suele explicar, le viene muy bien un torneo a 6 rondas, ¿no? Como es la final de la escuela, porque sí, te va sacando ventaja en todas las rondas y llega a la sexta y última sin posibilidades casi aritméticas de perder el torneo, ¿no? Es verdad. Y encima, como lo sabe, sale a jugar y encima lo sigue haciendo bien, ¿no? Sí, es la manera que parece que tiene Zander Lombard de ganar por primera vez en el circuito europeo, y es llegando al domingo con 10 golpes, ¿no? Pero claro, es que eso no ocurre. No ocurre salvo si te llamas Juraj Premral y tampoco. Y no todas las semanas, no suele pasar, ¿no? Así que, en fin, bueno, es el nombre negativo que nos deja la semana porque, hombre, realmente es un jugador, primero, que le cae muy bien a todo el mundo, o sea, que es un tío muy querido en el circuito europeo y que no termina, ¿no? De encontrar la manera de rematar, ¿no? Y de conseguir esa primera victoria de su carrera, ¿no? Lombard, el jugador sudafricano. El otro nombre, David, de la semana es el de Juan Salama. Hay que destacar lo que está haciendo Juan Salama, un jugador que empezaba el año sin tarjeta de nada. Es un jugador que empezaba el año con tarjeta del MENA Tour. Se apuntó al MENA Tour, que volvía este año precisamente al calendario, pues para ofrecer una oportunidad a todos aquellos jugadores que no tuvieran una tarjeta en ningún otro gran circuito o mediano circuito, ni siquiera el Hotel Planner Tour. Y bueno, allá que se fue Salama, ganó un torneo del MENA Tour a través de esa victoria, ha conseguido unas invitaciones para el Challenge Tour y en 3 torneos, muy buena actuación en Italia, estando arriba, al final acabó en el puesto 30, pero muy buena actuación, pasó el corte en Fontanals y ahora ha quedado tercero. Y ya está. No, en Fontanals falló el corte. Le pasó lo mismo que Alfredo García Heredia. Perdón, vale. Le cogió el de un corte muy exigente y no metes los 3 pads que tienes que meter y te quedas fuera jugando bien al golf. Sí, eso es lo que le pasó, exactamente lo mismo que Alfredo. Ajá, pues efectivamente falló el corte y después queda tercero, ¿no? En esta semana en Dinamarca, jugando un gran golf, siendo líder después de la primera jornada, acercándose al liderato y con opciones de victoria durante todo el domingo, y bueno, y que se abre una puerta interesante, ¿no? Salama en el Challenge Tour, y es una historia curiosa, ¿eh? Tiene 36 años Juan Salama, hasta ahora no había hecho nada en el, digamos, mercado internacional, en los torneos internacionales, en los grandes circuitos. Sí se había dejado ver en el circuito de Madrid, sí se había dejado ver en la PGA de España, con algunos buenos torneos, algunas buenas actuaciones, pero fuera de España no, y está rompiendo, desde luego está rompiendo, y ahora lo que se está ganando es la posibilidad, ya veremos, tiene todavía que hacerlo bien en las próximas semanas, pero por lo menos se ha abierto la posibilidad de poder jugar todo el calendario completo del Hotel Planner Tour. De momento toda la presión en sus hombros esta semana, ¿no? Que va a estar presente en Huelva, ¿no? Donde se juega el siguiente torneo del Hotel Planner Tour, que ahora mismo no me conozco el nombre, te lo digo ahora mismo. ¿El Challenge de España? El Challenge de España, sí, ¿no? Sí, vale, sí, el Challenge de España. Que se juega allí en Isla Canela Links, allí va a estar, bueno, con esa presión, ¿no? Pero viene jugando muy bien y mira, yo sinceramente, de verdad que no lo sé, no recuerdo
cuál fue la trayectoria amateur de Juan Salama. De verdad, no sé hasta dónde llegó, si realmente destacó, si ganó mucho, si ganó poco, pero no sé, por traer un dato un poco absurdito, pero las vueltas que da el golf, Juan Salama es contemporáneo de Rory y de Tommy Fleetwood, por ejemplo, ¿no? Sí. Rory me parece que es un año mayor, no llega a un año, ¿Sí? y él es 7 meses mayor que Tommy Fleetwood. Pero me da curiosidad. Te decía que no sé cuál fue su trayectoria en el golf amateur, pero que es muy probable que coincidiera con estos dos. En ¿no? algún momento, en su etapa, sí. en su etapa amateur, ¿no? Y es curioso, ¿no? Las vueltas que da el golf y que ahora, con 36 años recién cumplidos, esté jugando su mejor gol, en su mejor momento, y vamos a ver a dónde le lleva, ¿no? Porque ya no son sus resultados, es lo que te cuentan también, ¿no? Pues, por ejemplo, en Ciudad Real, ¿no? Este fin de semana dicen, ¿no? Es que está pegando muy recto, muy duro al drive, algo ha encontrado, ¿no? Algo ha encontrado. A ver si conseguimos que nos lo cuente esta semana en Huelva. Nos lo contará, seguro, porque es una de las historias, sin ninguna duda, de esta semana en ese Challenge de España en Isla Canela, ver qué puede hacer, ¿no? Qué puede hacer Juan Salama, que necesita todavía sumar buenos resultados, pero bueno, ya está el 33, creo que está el 33 en la Road to Mallorca, pero bueno, por ahí, alrededor del puesto 30 en la Road to Mallorca, y eso es ya estar metido de lleno en la pelea por... Primero, está metido ahora mismo dentro del top 45 que juega la final, ¿no? Que ese es el primer gran objetivo, jugar la final del Challenge en Mallorca. Y después, pues estás metido en la pelea por esas 15 tarjetas, ¿no? Que reparte del circuito europeo para el próximo año, ¿no? Así que, en fin, que ahí está. Y... Que Tengol va a cubrir con la profesionalidad que nos caracteriza, etcétera, y esperemos que incluso la brillantez de otras veces el torneo de Austria del DP World Tour que se juega esta semana. Nadie lo dude, pero que vamos a poner especial interés esta semana en este challenge, en el Challenge de España en Huelva. Seguro que también, porque primero estás allí, pero es que hay muchas cosas, muchas historias que yo creo que interesan mucho, ¿no? No solo Juan Salama, es ver qué pasa con Pablo Ereño, si sigue apretando, es mucha gente que va a llegar allí buscando esa oportunidad de reengancharse, ¿no? Pues tipo Álvaro Quirós, tipo Alejandro Cañizares, que están allí, es ver qué pasa con Alfredo García Heredia, si mantiene el apretar el acelerador. En fin, son tantas cosas, son 29 españoles jugando allí, por cierto. Eso sí es una armada. Eso sí es una armada. Tu tocayo absoluto de nombre y apellido, Alejandro Rodríguez, que viene a ganar en el Alps Tour y que va a estar allí, pues oye, ¿qué pasa con Alejandro Rodríguez? Sí, ¿qué pasa con Alejandro Rodríguez? Es una gran pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese hombre? Sí, es verdad. Que a ver hasta dónde... Sí, además nos apuntaron algunas cosas, ¿no? sobre su historia, David, en Ciudad Real, y tenemos ganas de profundizar más esta semana, ¿no? En su historia y en bueno, pues eso, en cómo ha llegado, ¿no? Este triunfo, ¿no? en el Alps Tour, y de qué manera también le puede cambiar un poco la manera de pensar, ¿no? Y de enfocar su carrera, ¿no? Así que, en fin, hay que ver por dónde salta la liebre, ¿no? Hay casos un poquito más evidentes y otros no tanto, ¿no? Ahí está, vuelvo a ponerlo sobre la mesa, ¿no? La increíble historia, ¿no? Por más que la repitamos, no deja de ser así, de Rocco Repetto, ¿no? O sea, que hace justo un año, en fin, no es que no estuviese en la primera línea, es que no estaba en la segunda ni en la tercera, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ahí está. ¿De qué manera está Rocco Repetto, ¿no? Sí. Hasta dónde llega. Es que se ha metido en el US Open, ¿eh? Es que se ha metido en el US Open, sí. Es que se ha metido en el US Open, que hay que repetirlo así varias veces para recordarlo, ¿sabes? Que menos de un año después de casi hacerse profesional, se ha metido en el US Open, ¿no? Así que, sí, y muchas historias. Javier Barcos, que parece que empezó muy mal el año y que ya está encontrando también su buen nivel, ¿no? Una gran semana en Dinamarca, también. O sea que, la verdad es que hay muchos nombres. Joseba Torres, que está jugando también muy bien, va a tener su oportunidad en Huelva, en fin. Hay 29, o sea, imagínense, cada uno tiene su propia historia, pero desde luego que va a ser muy interesante lo que ocurra en Joel Moscatel, que parece que está encontrando algo, todo a su paso, ¿eh? A Joel ya dijimos que había que dejarle en el baúl de los... Déjale a tu bola, ¿no? A su aire. Bueno, pues a ver si sigue confirmando cositas, va a estar allí también jugando.
Sí. Así que, bueno. Hemos visto jugando bien a Emilio Cuartero también en Ciudad Real, a un gran nivel. En fin, también va a estar en Huelva. La verdad es que hay mucho. Allá donde mires hay una historia y algo interesante, ¿no? Así que bueno, que estaremos muy pendientes de lo que ocurra en Huelva, en Isla Canela, este fin de semana. Y nada, y poco más. Tuvimos también torneo del PGA Tour Champions con esa victoria de Scott Hend en Marruecos, que no tenía la tarjeta. Scott Hend no tenía la tarjeta del PGA Tour Champions y ahora la ha conseguido con esta victoria. Y también torneo en el Ladies European Tour con una buena actuación de Ana Peláez, ¿no? La mejor española en esa Laia Merien Cup, ¿no? En ese torneo de Marruecos, que ganó de nuevo la canadiense Ana Wang, que tiene muy buena pinta esta jugadora. Ganó en la Sella el año pasado y ahora ha ganado la Laia Merien Cup. Una jugadora potente, de las que merece la pena seguirle el rastro, ¿no? Y la matrícula, a ver hasta dónde llega, ¿no? Canadiense. Así que nada. Mira, yo antes de acabar quiero volver a Ciudad Real, ¿no? Vamos allá. Quizá de una manera ingenua o sí, llámala como quieras, ¿no? Pero siempre me pasa y no vamos tantísimo. Vamos, ¿no? A torneos de la PGA de España, al TUMI PGA de España, a este circuito nacional, ¿no? Es nuestro circuito nacional, al final, ¿no? Sí. Y siempre me pasa, ¿no? Insisto, a lo mejor de una manera ingenua, porque hasta que no estás allí y no te pones, pues póngase usted, ¿no? O a darle 2 vueltas. Y es verdad, ¿no? Pero la vida te lleva por delante y es complicado, ¿no? Pero, bueno, por si sirve de algo. Siempre que estamos allí se nos pasa el mismo pensamiento y es... Creo que el golf español profesional se merece, estamos hablando ahora del masculino, evidentemente, ¿no? Se merece o sea, el femenino también, pero que como estamos hablando de lo que estamos hablando, sí. Se merece un circuito nacional más potente. Sería, o por lo menos sería muy interesante y además creo que todos serían ventajas. Evidentemente aquí el problema siempre es el dinero, Alejandro. Está claro. Para hacer un circuito en condiciones... Pues, y a todos se nos viene a la cabeza siempre aquel Peugeot Tour, ¿no? Sí. Aquel Peugeot Tour que por una serie de verdaderas estupideces, ¿no? Se fue al carajo, hablando mal y pronto, y no fue aquello una gran noticia para el golf español, ¿no? No. Por supuesto que el golf español puede sobrevivir, ahí están los resultados, ¿no? Espectaculares, ¿no? Siguen saliendo jugadores, pero sería una vía muy interesante, ¿no? Para todos esos jóvenes amateurs y luego para otros profesionales que estamos viendo cómo el golf te reengancha de repente a la primera línea de fuego y no sabes por dónde va a saltar la liebre, como decíamos antes, ¿no? Y yo aquí pondría... bueno, le echaría el reto a la Federación Española, en general a las federaciones regionales, pero sobre todo a la española. Bueno, ya estáis... ¡Ojo! Ya estáis pasándole. Pensaba que estaba de vacaciones. Ya estáis pasando la responsabilidad a toda una señora Federación Española que bastante hace y bien lo hace. No, pues esto no es ninguna crítica, esto es un comentario absolutamente constructivo. Además, no sé por qué le ha dado usted ahora este ramalazo federativo. Sí, la verdad es que no le pega, por otro lado, no le pega. ¿Por llevar la contraria será? ¿O por creer que lleva la contraria? Sí. No lo sé. No, pero vamos, en ningún caso es una crítica. Al revés. Es una propuesta. Es una propuesta. Es una manera, es un guante. Es una reflexión muy constructiva. Que a lo mejor sería muy interesante, ¿no? Destinar un presupuesto anual potente, dentro de unos límites, evidentemente, ¿no? La Federación también tiene sus límites, por supuesto que sí. Eso no es una... eso no es el Banco de España, ¿no? Como no crece del suelo el dinero, sí. Como decían nuestros padres, tú catácara, que soy el Banco de España. Como decían nuestros abuelos y nuestros padres, ¿no? Exacto. Bueno, evidentemente, ¿no? Pero sería muy interesante que España pudiese tener un circuito nacional con mayor resonancia, con mayor llegada y al final con mejor participación. Estoy seguro que en una réplica, si eso se pudiese hacer de aquel Peugeot Tour, tendríamos a jugadores de primer nivel de vez en cuando visitando, ¿no? Como hacía Miguel Ángel Jiménez en su día, por ejemplo, ¿no? Sí. Como siguen haciendo todavía hoy algunos, pero de una manera más regular, de una manera más establecida. En fin,
Tampoco se trata aquí de poner cifras sobre la mesa, ¿no? Pero al final es una cuestión de dinero y tampoco hacen falta riadas, para organizar un torneo con más pruebas y más interesante al final. No hay que ir al PIF, ¿no? No hay que ir al PIF para organizar el circuito nacional. Claro Pues que no. No, y la verdad es que da mucha rabia, ¿no? Da mucha rabia. Es inevitable que dé rabia, ¿no? Lo que había, porque es así. España tenía un circuito que era envidia en Europa, el circuito, el Peugeot. Por ejemplo, Alejandro, el siguiente. El Peugeot nunca llegó a catarlo porque eran otros tiempos, pero el Peugeot Tour hoy en día repartiría puntos de ranking mundial sí o sí. Dime tú si eso no es un salto brutal. Totalmente. Brutal, ¿no? Totalmente. Es que debería ser así. Es que el circuito... Y el Peugeot Tour, insisto, eran otros tiempos, pero hoy en día repartiría 5 tarjetitas del Challenge Tour, pero sí o sí. ¿No? Pues a eso es a lo que yo creo que habría que tender o que habría que conseguir, ¿no? Sí, totalmente. No, te decía que a mí lo que me da rabia es ver cómo el Alps Tour, en este caso, que no deja de ser pues un circuito francés, con influencia en Italia y con torneos en España también, pero no deja de ser un circuito francés. A mí me da rabia que el Alps Tour le haya ganado la partida, en este caso al circuito español, cuando el circuito español, ese Peugeot Tour, ese circuito nacional, estaba muy por delante del Alps Tour en su momento, ¿no? Y nos han robado la posición, ¿no? Si fuera esto baloncesto, ¿no? Pues nos han robado la posición debajo del aro, pero que hay sitio para más. O sea, como está demostrado, así está el circuito de Alemania, ahí está el circuito nórdico, o sea, que en sitios donde es tan complicado tener un circuito durante todo el año, por el tiempo, básicamente, porque el tiempo es reducido, el tiempo al que se puede jugar al golf en los países nórdicos, en Suecia, en Finlandia, en Islandia, pues evidentemente tienes tus meses al año, no puedes jugar siempre que quieras, ¿no? En un país como España... Sí. Muchas veces se escucha también el razonamiento ese. Es que un circuito nacional muchas veces termina siendo también como algo así como un cementerio de elefantes, ¿no? Jugadores que ya no tienen mucho que decir, pero que bueno, que se siguen, ¿no? Pero qué tontería es esa, nunca la he entendido. Ese argumento nunca lo he entendido, porque si tú haces un circuito fuerte, luego los resultados y la competencia y la escuela en la escuela que toque y ponen a todo el mundo en su sitio. Y si hay un profesional español o inglés, porque esto tendría que ser un circuito abierto, como lo es el Alps Tour, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Si luego viene un chaval de 20 y tantos, de 30 y tantos, o de lo que sea, y te pone los resultados ponen a todo el mundo en su sitio. ¿Qué cementerio ni qué cementerio de elefantes? Totalmente. Si es que es una tontería. Y si hay un profesional español, o inglés, o francés, que con 51 años, o 48, o 60, se abre paso a codazos, vamos a dejar a la gente, vamos a dejar que los resultados pongan a todo el mundo en su sitio, ¿no? Claro. ¿Qué tontería es esa? Claro, es que puede ser que antes, precisamente por lo que tú explicabas, David, porque eran otros tiempos, porque no daba puntos de ranking mundial, porque no daba tarjetas del Challenge Tour, pues puede ser que antes dijera, bueno, ¿y qué finalidad, ¿no? tiene este circuito, más allá de que jueguen los profesionales españoles que no entran en ningún otro circuito y se puedan ganar un dinero al año, ¿no? Pues efectivamente en ese momento no existía esa finalidad, pero es que ahora sí que existe. Es que tú ahora haces un circuito que da puntos de ranking mundial y que además da tarjetas para el Challenge Tour, y ya te digo yo que va a haber nivel, y ya te digo yo que va a haber guantazos todas las semanas para ver quién queda entre los 5 primeros para conseguir una de esas tarjetas del Challenge Tour. Y ¿no? el nivel atrae al nivel al final. Claro. Esto funciona así. Y insisto, a lo mejor tendríamos a muchos jugadores de primera línea, pues los Nacho Elvira de turno, los Jorge Campillo, los Ángel Hidalgo, todos los que están en el circuito, Iván Cantero, todos los que están en el circuito europeo, Rocco Repeto, y todos los que se le ocurran a uno que están ahora mismo en el circuito europeo. Pues incluirían sin ningún problema a lo mejor alguna fecha en el calendario para jugar estas pruebas, para llegar a la final, en fin, estas cosas, ¿no? Bueno, pues ahí está la propuesta constructiva, David, o reflexión constructiva. Sí, porque a uno no se le ocurre, o sea, más allá de un mega sponsor que de repente aparezca la nada, y ya vemos los problemas que tiene el golf en España en este sentido, más allá, pues sí, al final, piense lo que piense, el tontorro este que de vez en cuando interrumpe y entra, la federación es mamá federación, mamá y papá. Y dice, o por lo menos que lo lidere, ¿no, David? Que lo lidere, ¿no? Que lo lidere, que lo empuje, y a partir de ahí ya verás cómo se van sumando. Yo estoy convencido de que se van sumando marcas, ¿no? Que puedan ayudar. Con una buena y bonita planificación se podría hacer algo verdaderamente
potente, Sí. potente a estos niveles, ¿no? Y se me ocurre una última maldad. Oye, la Federación Española hasta hace nada se gastaba un dineral y yo siempre he pensado que muy bien gastado, ¿eh? En el Open de España, por ejemplo. Sí. Ahora ya ese gasto de tal manera no lo tiene, ¿no? Sí. La Federación Española, ojo, luego apoya muchísimos torneos por los que se juegan en España, el Arts Claro. Tour. O sea, que la Federación Española no está de brazos cruzados, está apoyando, ¿no? Todas esas etapas de formación, digámoslo así, ¿no? De formación o de reenganche al golf de primera línea. O sea, que no está de brazos cruzados. Pero de una manera más organizada y bien planificada, podría destinar parte de sus recursos anualmente a hacer un circuito más potente, simplemente, ¿no? Sí, y sí, es que es así, ¿no? Es así. Le da salida a jugadores amateurs que vienen pegando fuerte y que ya pueden estar empezando a ganar puntos de arranque mundial, etcétera, ¿no? Es que es otra historia, Totalmente. Bueno, pues ahí queda sobre la mesa y prometemos dar la barrila con este tema más veces. No, que no va a ser solo la última vez, porque la verdad es que merece la pena, ¿no? Es una historia que merece la pena y aparte que creo que sería un gran legado por parte de la Federación Española, el construir un gran circuito de golf, ¿no? Apoyándose, por supuesto, en la PGA de España. Nacional donde también tengas a un chaval inglés de 19 años Sí. que dice, pues yo me voy a empezar a jugar los cuartos allí. ¿Qué pasa, no? Sí. Y que lo descubras aquí, ¿no? Y que lo descubras en España. ¿Por qué no? En Golf Ciudad Real, por ejemplo, ¿no? O en Entrepinos, o en cualquiera de las sedes del circuito nacional de este año, por ejemplo, ¿no? De 2026, o de todos aquellos que están interesados en acoger el circuito nacional. Así que nada, bueno, pues con esa reflexión constructiva acabamos, con ese guante sobre la mesa, acabamos y a ver si algún día, oye, se puede hacer realidad, ¿no? Que nada, que muchísimas gracias a todos, como siempre, por estar ahí y que muchísimas gracias, David Durán. No, las gracias a usted. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.